Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es pan de leche relleno. Hoy vamos a preparar un pan facilísimo, esponjoso y cargado de sabor. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y para que todos podamos preparar esta receta en casa, la he preparado en gramos y también en medida de los vasos donde bebemos agua. Comenzamos añadiendo 400 mililitros de leche tibia en un bol, que equivale a 2 vasos. Cada vaso contiene 200 mililitros de leche tibia. Añadimos el segundo vaso y a continuación vamos a añadir 12 gramos de levadura seca de panadero, que equivale a una cucharada. O perfectamente la podréis cambiar por 25 gramos de levadura fresca de panadero. A continuación añadimos 15 gramos de azúcar, que equivale a una cucharada. Disolvemos muy bien la levadura que hayamos elegido y una vez nuestra levadura ya la tenemos completamente disuelta, vamos con la harina. La harina. Tengo aquí 600 gramos de harina de trigo común, la de todo uso, que equivale a 5 vasos. Estáis viendo que estoy utilizando el mismo vaso para todas las medidas. Entonces, ahora quito la paleta, añado, este es el quinto vaso porque en el bol ya tengo 4 vasos de harina de trigo común preparadas. En total, como decía al principio, 600 gramos de harina de trigo común, la de todo uso. A continuación vamos a añadir 5 gramos de sal, que equivale a media cucharada de sal. O sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Comenzamos a amasar, vamos a ir amasando con la paleta hasta donde nos deje. Y una vez ya no podemos seguir amasando con la paleta, ya nos toca seguir amasando con las manos. Vamos a amasar hasta haber formado una masa. Y cuando ya la hemos formado, vamos a continuar amasando en nuestra mesa de trabajo porque nos va a ser mucho más fácil y más cómodo. Ahí. Nada, y vais a comprobar que es una masa súper rápida y muy fácil de amasar. Esta masa con tan solamente amasándola a mano, con tan solamente amasándola 2 o 3 minutos estaría lista. No es como otras masas que hemos preparado que tardamos hasta incluso los 15 y 20 minutos. Nada, esta vais a comprobar que es muy fácil. Y sabemos que la tenemos cuando tocamos y no se nos pega las manos. Pues ya la tenemos lista para dejarla reposar. La vamos a colocar en un bol. Y estáis viendo que no estoy añadiendo ni harina ni aceite al bol. Nada, limpito el bol, metemos nuestra masa, la dejamos reposar hasta que nos duplique de volumen y aproximadamente tardará entre 1 a 2 horas. El tiempo va a depender un poquito de la temperatura que nosotros tengamos en casa. Una vez nuestra masa ya la tenemos lista, le quito el fil porque ahora de nuevo la tenemos que volver a amasar. Nada, le vamos a dar un amasado muy ligero, solamente para quitarle ese aire que ha cogido. Añadimos un poquito de harina a nuestra mesa de trabajo, sacamos nuestra masa, aprovecho toda la masa que queda aquí en el bol, ahí, esperar que tengo otra poquita aquí, la quito y ahora sí, la vamos a dar un amasado, como decía, muy ligero y una vez nuestra masa la tenemos lista, vamos con el tema de las porciones. Para las porciones las podemos pesar todas las porciones para que tengan todas el mismo peso o como yo que yo las voy a hacer así un poquito a ojo. Aliso un poquito la masa para que me sea más fácil, cortamos la masa a la mitad, a ver, más o menos, cortamos y ahora voy a volver de nuevo a cortar a la mitad. Voy a sacar 4 unidades. Pues ahora de esas 4 unidades de nuevo voy a volver a cortar a la mitad hasta sacar 8 unidades. Ahí ya las tengo. Vuelvo a cortar otra vez a la mitad y a la mitad. Ya las tenemos. Pues ahora, a continuación, vamos a bolear la masa. Y lo vamos a hacer como siempre os digo, metiendo la masa hacia adentro. Y según metemos la masa hacia adentro, mirad, ¿veis? Vamos girando, ¿veis? Meto la masa, giro, meto la masa y giro. Vais a notar que según vamos haciendo este paso, ella solita se va a terminar de bolear. Pues cuando notemos que hemos formado esa bola, terminamos de bolear en nuestra palma de la mano. ¿Veis? Este paso lo vamos a hacer con el resto de las porciones, pero antes nos vamos a añadir un poquito de harina donde las vamos a ir dejando mientras que hacemos el resto de las porciones. Seguimos boleando y podéis bolear en la mano como habéis visto, pero también este mismo paso lo podéis hacer en vuestra mesa de trabajo. Le damos la vuelta, vamos pellizcando la masa hacia el medio, giramos, terminamos de bolear y la tenemos. Ahora, una vez ya tenemos todas las porciones boleadas, ahora os comento, os explico por qué tenemos que añadir
en un bol leche. Y aquí en este bol tengo sésamo. ¿Veis? Pues ahora, con la leche vamos a coger una de las porciones. A ver, cojo esta misma. La vamos a pintar enterita por la parte de arriba, como estáis viendo en la imagen. Bien pintada. Así. Y una vez ya la tenemos bien pintada, la vamos a colocar así por donde hemos pintado de leche en el sésamo. La rebozamos bien por la parte que hemos pintado solamente con la leche. Y ahora lo que nos toca es estirarla. Pero antes nos vamos a añadir un poquito de harina en nuestra mesa de trabajo. Coloco la parte que no tiene el sésamo abajo donde la harina. Comenzamos a estirar hasta darle forma alargada. Y ahora, una vez ya la tenemos, le doy la vuelta porque vamos a rellenarla. Para rellenarla la podéis rellenar de lo que más os gusta a vosotros. Yo, por ejemplo, voy a utilizar algo fácil, salchichas y bacon. Ahora, la salchicha le voy a enrollar así, 2 lonchas de bacon. Enrollamos, nada, tan fácil como lo que estamos viendo. Ahora cojo otra loncha, la uno con el final de la que hemos acabado de enrollar, sigo enrollando. Nada, y tan fácil como lo que acabamos de ver. A ver que la suelte que se vea mejor. A ver que no se caiga. Ahora sí, bueno, pues este mismo paso, si habéis elegido el mismo relleno que yo, lo vamos a hacer con el resto de las salchichas. Nos vamos a añadir queso, queso rallado. El queso, como siempre os digo, el que a vosotros más os guste. Yo, por ejemplo, esta vez he elegido un mozzarella. Vamos a añadir bien de queso para que luego el bocado nos quede bien jugoso por dentro. Por eso os digo que yo he elegido un relleno bien facilito, que no hemos tenido que prepararle antes ni nada. Por eso, si queréis preparar, por ejemplo, carne picada, pollo desmenuzado o algo, perfectamente lo podréis hacer. Vamos a enrollar, como estáis viendo, ahí. Vamos enrollando y ahora lo vamos a dar la punta, lo vamos a dejar bonito. La punta la metemos hacia adentro, ¿veis? Sellamos un poquito, pero no importa porque ahora le tenemos que pintar con otro poquito de leche, que ese va a ser, la leche va a ser nuestro pegamento para que no se nos abra. Voy a por ella y nos va a ser más fácil. A ver, pintamos el final con la leche, ahí. Ahora sí, vamos a sellar las puntas. Pegamos bien, cerramos, esta parece que no se quiere pegar, cerramos, ahí, y ahora le vamos a dejar bien bonito. ¿Cómo? Sellando la parte del final, pellizcándole, así, ¿veis? Le damos forma bonita, este lado igual, y una vez ya lo tenemos, rodamos un poquito para estar bien seguros de que tenemos la parte de abajo bien sellada, y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las porciones. Pintamos, sellamos, le damos forma de pan de perrito y lo tenemos. Mirad, ahora en este momento yo los he ido colocando en papel de horno, porque mirad, os cuento. En este momento, si queréis, los podéis congelar, así tal y como lo veis. Si una vez los queréis hornear, los sacamos, los dejamos descongelar y nos los llevamos para el horno. Yo, por ejemplo, os voy a hacer estos 4 para que veáis cómo quedan. El resto los vamos a congelar. Ya os digo, si los congeláis, los congelamos. Una vez están congelados, los podéis guardar en bolsas de congelación. Luego, una vez los vamos a utilizar, los sacamos, los dejamos descongelar un poquito a temperatura ambiente y luego es llevar al horno y listo. Ahora, nos los llevamos al horno, horno a 200 grados centígrados, con calor arriba y abajo, durante 25 a 30 minutos aproximadamente. Vamos a ir controlando, ya que cada horno es un mundo. Y, por ejemplo, me podéis preguntar a lo mejor que por qué no le dejamos que un reposo, un tiempo de reposo. No, estos panes no necesitan reposo. Habéis visto que no han tenido reposo y mirad qué blandito y tierno quedan. A ver, le vamos a quitar esta parte de aquí, mirad. Esto de aquí y mirad qué esponjoso, ¿veis? Sin dejarle reposar, no necesitamos dejarle de reposar mucho tiempo, ¿por qué? Pues no va a salir esponjoso, pero el no dejarle reposar mucho tiempo es para que la masa no pierda mucha fuerza y como el queso dentro
coge tanto calor, es posible que tu masa te la reviente. Entonces, de esta manera, no dejándole reposar, no te la va a reventar y te van a salir unos bollitos perfectos. Si estáis viendo lo esponjoso y cargado de sabor que queda. Nada, un pan que sí o sí te animo a que prepares porque es que será uno de tus preferidos, porque el bocado es espectacular. Ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.